cómo planificar tareas y no procrastinar. Muy buenas y bienvenido al podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás todo lo necesario para conseguir ser más productivo, salir en Instagram, marketing digital, negocios online y todo lo necesario para mejorar tu negocio. Únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Accederás también al podcast secreto con episodios exclusivos, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre productividad, Instagram, finanzas, criptomonedas, marketing, podcasting y todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Varias personas me han preguntado cómo planifico los contenidos, cómo planifico las tareas y cómo no procrastino, cómo no lo dejo para más adelante y abandono. En este episodio te voy a hablar sobre cómo planificar tareas y no procrastinar, no dejarlo para más adelante, no hacerlo nunca. Y en el próximo te hablaré sobre mi experiencia, sobre cómo mantenerme constante y no abandonar. Así que están muy enlazados estos dos episodios. Voy a explicarte también cómo planifico los contenidos, tanto en mi blog como en mi cuenta de Instagram, como en los podcasts, la estrategia de contenidos, todo lo necesario para planificar las tareas y no dejarlo para más adelante o no hacerlo nunca realmente. Vamos con el punto número 1. Lo primero que tienes que hacer, o que yo te recomiendo hacer y que es el método que yo utilizo para planificar mejor, es definir las tareas que generan ingresos, que son importantes para mí, que son prioritarias. Y para encontrar estas tareas, ahora te diré cuáles son las mías, pero para encontrarlas te recomiendo que te hagas dos preguntas. La primera de ellas es que te preguntes qué necesitas. Ya está, esto, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Qué quieres hacer? Y la segunda pregunta que tienes que hacerte es ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? ¿Qué necesitas y qué tienes que hacer para conseguirlo? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Necesitas trabajar tu marca personal? ¿Necesitas seguidores? ¿Necesitas generar ingresos? ¿Necesitas un cliente? ¿Necesitas 10 clientes? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Porque si vamos a hacer tareas, tenemos que hacerlas con un propósito, con un objetivo. No vale, bueno, pues voy a crear contenido en Instagram. ¿Pero para qué lo haces? Aquí es donde está la clave, el para qué o el por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesito? ¿Por qué quiero identificar y planificar unas tareas? Crear un carrusel cada semana o cada 2 o 3 veces a la semana en Instagram, o crear reels, o crear episodios de podcast, o crear artículos en mi blog o vídeos en YouTube. No sirve de nada si no tienes un propósito. No vas a saber si vas a hacer bien las cosas, si está funcionando o no, más allá del número de seguidores. No, es que quiero 1000 seguidores. Vale, bueno, eso ya empieza a ser un propósito. Pero realmente tener 10.000, 1 millón de seguidores, si no hay un propósito detrás de, no, es que quiero patrocinios, quiero patrocinadores, quiero generar ingresos. Bueno, empezamos a acercarnos, pero no sería suficiente, porque hay gente que tiene negocios con 4.000 seguidores. De hecho, no sé en qué episodio he hablado sobre ello, que no es necesario unas estadísticas, no sé si en el podcast de Instagram. Bueno, recuerda escuchar todos mis podcasts para estar informado cada día de la semana con toda la información que te doy a nivel de emprendimiento. Busca en borjagirón.com, en la sección de podcast, y ahí cada día de la semana hay un podcast específico. Algunos días hay varios porque tengo 14 podcasts. Entonces, importante que sigas todos mis podcasts para estar enterado de todo, incluido el podcast secreto que tienes dentro de la comunidad de emprendedores. En borjagirón.com puedes apuntarte. Vale, perfecto. Definimos esas tareas a partir de saber qué objetivos, qué queremos conseguir, qué necesitamos. Imagina que queremos emprender. Perfecto, vamos a querer emprender online. De hecho, tengo un artículo en borjagirón.com donde te explico todo lo que necesitas saber sobre cómo empezar a emprender online. Te lo dejaré en las notas del episodio. Pero la clave de todo es eso, definir el objetivo, esa meta, o más que una meta, crear incluso un hábito para ver qué es lo que queremos conseguir en la vida, en estos momentos, qué necesitamos, si es dinero, si es salud, si lo que sea, si es amor, y en función de eso definir nuestras tareas. En nuestro caso, normalmente va a ser crear un negocio online, y para ello mis tareas prioritarias es ganar dinero.
La base de un negocio se centra en generar ingresos. Tener más ingresos que gastos. Por lo menos ese es nuestro objetivo, aunque en un inicio, como cualquier inversión, cualquier proyecto nuevo, vamos a tener más gastos que ingresos, porque vamos a ganar 0 euros porque aún no tenemos clientes ni fuentes de ingresos cuando empezamos y seguramente vayamos a tener que pagar algunas cosas, algunas herramientas, alguna persona, alguna consultoría, algún curso, impuestos en un momento determinado, incluso antes de empezar, o materia prima. Imagina que vas a crear un restaurante, pues tenemos que pagar la gente, el local, las sillas, las mesas, todo eso antes de ganar un solo euro, como cualquier negocio. En internet, pues normalmente estos gastos son mucho menores, pero siempre el hosting, por ejemplo, la página web, vamos a necesitarla. No, entonces lo quiero hacer yo todo por Instagram, que es gratis. Entonces ya te digo que no te va a funcionar nada. Vale, definimos esas tareas. Nos hacemos estas preguntas: ¿qué necesitamos y qué queremos hacer? Imagínate, necesito 1.000 euros al mes con un negocio online. Vale, ya partimos de esa base. A partir de aquí lo que tenemos que saber es que tenemos que hacer ciertas pruebas. Tenemos que probar cosas que nos pueden funcionar o no. Podemos contratar a alguien o hacer un curso que te va a orientar normalmente. Pero recuerda que si no ganas dinero y quieres cambiar tu vida para conseguirlo, porque estás trabajando para una empresa o no tienes trabajo ahora mismo, vamos a tener que ganar dinero. Si no, no vas a poder cambiar nada. Si no ganas dinero con tu negocio, seguirá siendo un hobby. Y por tanto, vamos a abandonar. Ahí empieza una parte importante de la planificación, de elegir esas tareas importantes para no procrastinar. Si no ves resultados, si no generas ingresos, es complicado continuar. Y es muy fácil dejarlo para más adelante. Aunque esto no es siempre así. Yo he visto podcasts que han creado ese proyecto del podcast para generar ingresos a través de consultorías o servicios que ofrezcan y tienen mucha audiencia, pero no les llena. Y al final, o no saben que tienen mucha audiencia de repente porque alguien lo ha compartido y no han sabido ver ese éxito, no han sabido aprovecharlo. Por tanto, no es todo el decir que quiero conseguir 1.000 oyentes en el podcast para conseguir patrocinadores, o 2.000 oyentes, o 10.000 o 100.000, o para vender mis productos o servicios. No hay un mínimo ni un máximo de oyentes, pero sí de ingresos, obviamente, y nos tenemos que poner un plazo determinado. Probemos, tenemos que hacer ciertas pruebas, y estas pruebas, pues algunas funcionarán y otras no. Y otro objetivo puede ser que te marques buscar un cliente, el primer cliente, o un patrocinador, y aquí puede ser también que si no sabes exactamente tendrás que preguntar a alguien o contratar el servicio de alguien. En mi caso, con respecto a estas tareas que generan ingresos, en el momento actual las tengo muy definidas y son grabar episodios de podcast. Esto me da audiencia y porque sé que el impacto diario una y otra vez me vas escuchando lo de la comunidad y al final va a llegar un momento en el que necesites acceder a mi comunidad de emprendedores o te apuntes a mi newsletter en borjagirón.com. Todo este tipo de cosas, estas estrategias las voy sacando a lo largo del tiempo, de los años. Los podcasts me funcionan, además de que me gustan. Mi newsletter me funciona, mi newsletter diaria. Mi cuenta de Instagram, todo lo que publico 3 veces a la semana, también. Estuve publicando todos los días, estuve publicando un día a la semana, estuve publicando 2 veces al día, y lo que he visto que mejor me funciona dentro de ese contenido en Instagram que me hace crecer, que me hace impactar en la gente, que me hace generar ventas a través del embudo. Esto en el podcast de Instagram hablo muchísimo en cada episodio, me ayuda y lo he ido detectando. YouTube, crear vídeos en YouTube también. Y artículos en mi blog también se posicionan en Google y me permite generar ingresos. Hay muchas empresas que contactan conmigo para, oye, tu blog está muy bien posicionado, me gustaría que escribieras un artículo, te mandamos un artículo, quiero añadir un enlace y esto tengo unas tarifas para ello. Entonces, en función de todo esto, todos estos experimentos a lo largo de los años, he detectado estas 5 características, 5 estrategias que implican directamente generar ingresos. A corto plazo, mi newsletter, fundamental mi newsletter. Entonces, detectar estas tareas importantes me hace que pueda planificarlo después. Lo que no es prioritario, lo hago después, lo hago en otros momentos. Primero hago esto cada día, ahora veremos cómo lo hago. Pero, fundamental, ¿qué no es prioritario? Responder emails. Responder emails no es lo prioritario para mí en estos momentos. Puede ser que para ti, si estás buscando un cliente, responder lo antes posible, puede que sí. Comentar en redes sociales, en estos momentos no, pero en un inicio cuando empecé a hacer crecer mi cuenta y publicar un montón, hacer un montón de diseños, ver qué gustaba, qué no, comentar en otras cuentas de redes sociales fue una de mis prioridades, pero en estos momentos ya no es. Investigar
Analizar, hacer cursos en un momento puntual sí que fue una de mis prioridades. Ahora mismo no es investigar, aunque sí que hago investigaciones, innovo y busco cosas en ciertos momentos, pero no es mi prioridad. Cuando haya hecho el resto de cosas prioritarias, estos 5 puntos, crear contenido en podcast, newsletter, programar en Instagram, crear contenido en Instagram, crear algunos vídeos de YouTube y crear artículos de mi blog, si he hecho eso cada semana, entonces ya puedo dedicarle a investigar, comentar en redes sociales, etc. Analizar el mercado, realizar estudios, ver qué gusta más, qué no. Eso no es mi prioridad en estos momentos, aunque son cosas que tengo que hacer también. Punto número 2. Cada día de la semana hago una cosa. Por ejemplo, aunque esto lo hacía al inicio, ahora ya no, ahora ya voy un poco más por inercia, porque estoy acostumbrado y digo, me quedan pocos episodios de podcast, hace mucho que no he escrito un artículo del blog, hace mucho que no he creado, me apetece tal, lo hago más así, pero eso porque he creado el hábito, porque en un inicio lo que hacía era, lunes, grabar episodios de podcast, martes, escribir un artículo para mi blog, miércoles, crear un vídeo para YouTube, jueves, escribir la newsletter si tenía una newsletter semanal que era antes, viernes, escribir para Instagram, crear contenido para Instagram. Eso es lo que hacía cada día de la semana. Los sábados y domingos revisaba lo que sea. Pero eso me ayuda muchísimo a planificar todo mi calendario. Para planificar qué hago cada día. Punto 3. Obligarme. Esto es un compromiso. Obviamente puedo estar viendo resultados, pero cansarme, procrastinar, dejarlo para más adelante, porque la gente es así, se cansa. Aquí lo veremos en el próximo episodio, una de las claves que tenemos que luchar contra ella. Pero antes de adelantarme, tenemos que obligarnos a ello, tenemos que buscar ese compromiso. Y aquí normalmente tenemos que buscar un punto de dolor. Estoy trabajando en una empresa y no soy feliz. Estoy haciendo esto y realmente no me gusta. Tenemos solo una vida. Tenemos que poner ese compromiso, obligarnos y cambiar las cosas. Y eso hace que sea nuestra prioridad cuando tengamos ese punto de dolor que normalmente estamos ahí que no nos gusta mucho, pero es que claro, hay miedo, hay incertidumbre, tenemos que buscar excusas. Y aquí normalmente tiene que llegar un punto de dolor. Lo he visto en muchas de mis entrevistas a otros emprendedores, te han despedido y ahí es donde tienes que ver esa oportunidad. Y tienes que empezar a dar prioridad a lo que te gusta, a lo que quieres hacer con tu vida. Sea temas de salud, sea temas de emprendimiento, sea temas de relaciones. Tenemos que tomar el control de nuestra vida y dar prioridad absoluta. Ahora te daré algunas claves para esto. Pero pase lo que pase, para esto te puede ayudar enormemente estar en una comunidad donde los mastermind nos comprometemos, donde tenemos un reto y el compromiso con otras personas, ya no sé si es mi comunidad o quieres hacerlo ahí en la comunidad de emprendedores, pero buscarte 1 o 2 personas o incluso en redes sociales compartirlo, decir, a partir de ahora vas a tener un episodio mío cada semana de este podcast, porque has visto que esto es importante, porque te gusta crear podcast, has hecho tu DAFO y empiezas a planificar en función de eso. Punto número 4. Ponerlo en el calendario, en una hora concreta. Esto te ayudará a planificar. Hay que definirlo, lo hemos visto, lo estamos viendo, qué tareas nos pueden interesar. Tenemos que ir haciendo pruebas. Bueno, pues Borja me ha dicho, pues resuena conmigo lo de la newsletter y el podcast, o en Instagram. De momento vamos a empezar con esto. Entonces, en el calendario, el lunes, crear, investigar. Y guardo 4 horas nada más despertarme para analizar, crear contenido, aprender a utilizar Canva, todo lo relacionado para crear contenido en Instagram. Por ejemplo, la newsletter, igual, todas las ideas que vayan surgiendo en mi día a día las voy apuntando, voy preguntando, todo lo que surja y entonces marco en mi calendario, yo utilizo la aplicación del calendario simplemente para decir, aquí en este momento tengo una entrevista, grabo tal, creo podcast, escribir artículo, lo voy poniendo en el calendario. Esto es fundamental, en una hora concreta. Yo ya lo voy poniendo ahí ordenado como un listado, que lo reviso, eso es importante. Cada noche miro lo que tengo que hacer al día siguiente. Esto en la comunidad lo hemos hablado más de una ocasión. Fernando Álvarez, que te recomiendo que también le sigas en Instagram porque comenta muchas cosas súper interesantes, hace esto también y lo hace mucha gente, yo lo hago. Cada noche reviso qué tengo que hacer mañana para ver si tengo que levantarme antes, después ponerme alguna alarma o lo que sea. O si tengo el día libre, entonces puedo hacer otra cosa. Pero me apunto todo en el calendario. Si no está en el calendario es que no tengo que hacer nada ese día. Así que perfecto. Pero normalmente siempre tengo que hacer o hay alguna cosa que pueda repercutir en mi negocio. Y por otra parte, debes hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque eres. Aquí te recomiendo que escuches el resumen del libro Hábitos Atómicos, tanto la versión resumida corta como la larga de mi podcast Grandes Aprendizajes. No sé qué episodio es, pero hay poquitos, así que búscalo, podcast Grandes Aprendizajes.
el libro Hábitos Atómicos, o que te leas el libro Hábitos Atómicos, aunque mi resumen son mejores, yo creo que muchas veces que los libros. Bueno, el caso, por no tirarme tantas flores, debes hacerlo sí o sí porque eres podcaster, porque eres emprendedor. Cuando eres una persona saludable, es que tú ya sabes, si te vas a comer un bollo, un donuts, unas galletas, nada más despertarte, eres una persona saludable. Esto lo tienes que trabajar, lo vemos en ese resumen del libro cómo hacerlo. Pero es que no te queda otra. No puedes comértelo. Tienes que comer verdura, carne, pescado, fruta después. Cuidar tu alimentación porque eres una persona saludable. Si no lo eres y solo sigues una dieta, por lo que sea, por el verano, al final vas a caer. Pero si eres una persona saludable es que al final vas a acabar yendo al gimnasio, haciendo deporte, porque eres esa persona y te lo crees realmente y luego lo acabas siendo. Es que es como un ciclo. Si comes bien, eres una persona saludable. Si eres una persona saludable, comes bien y vuelta. Un círculo. Y si eres podcaster, si eres emprendedor, tienes que emprender y tienes que hacer este tipo de tareas, organizarte, planificarte. Estos son los puntos, básicamente, para poder planificar tareas y no procrastinar. Todas estas son claves, estas preguntas que nos hemos hecho al inicio, probar y ser quien eres, quien quieres ser. Las tareas que sean, ya sea publicar en Instagram, persona saludable, emprender. Y luego hay algo importante. Quiero algo o creo contenido en función de eso. Cuando quieres conseguir algo, vas a crear contenido en función de eso. Es decir, te marcas un objetivo. Puede ser entretener, trabajar tu marca personal, estar en la mente de las personas, que te considere un referente en tu sector, en marketing, en Instagram, en psicología, tener una comunidad y lanzar tus cursos, que se suscriban a tu newsletter, que escuchen mis podcasts para así no depender del algoritmo, todo esto que vas aprendiendo a lo largo de los días con mis podcasts. Y el tema de la productividad, esto es clave, productividad. Debemos analizar los datos para ver qué funciona mejor y centrarnos en esto. Yo analizo, voy publicando, haciendo muchos experimentos, publico en Instagram, en mi blog, veo que funciona, analizo los datos con las estadísticas y en función de eso digo, esto gusta, voy a crear más contenido relacionado, incluso republico el mismo contenido cada cierto tiempo. Analizo la competencia, republico contenido, utilizo herramientas como Canva y aprendo a usarlas porque esto he mejorado mucho. Con Canva soy mucho más productivo ahora, con las plantillas, por ejemplo. Antes no las usaba, lo usaba mal y perdía mucho más tiempo. Por otra parte, también hay que detectar hitos importantes en tu negocio. En el calendario normal, vacaciones, Semana Santa, fiestas, Navidad, lo que sea. En mi caso, en mi estrategia, para dar a conocer mi comunidad de emprendedores, el día 1 de cada mes subo el precio. Por tanto, tengo que hacer acciones para dar a conocer esto. En mi newsletter, los últimos días, los últimos 2-3 días del mes, tengo que crear alguna newsletter específica diciendo, va a subir de precio, apúntate a la comunidad, aprovecha, estas son las ventajas, hay novos, saco tendencias, lo que sea, estos 2 últimos 3 días, aporto valor y luego comento la importancia de el acceso a la comunidad porque va a subir de precio. Porque esto está dentro de mi estrategia. Hay muchas estrategias que puedes utilizar. Para esto tienes que aprender psicología y marketing. En triunfacontublog.com tienes ahí mis cursos. Y adapto el contenido en función de estos hitos de Navidad, pues voy a crear tanto contenido tal. Solo puedes ir amoldando, te puedes ir adaptando. El Día del Padre, vacaciones, Halloween. Adaptas el contenido en función de estos días que has ido detectando en el calendario también. Y que puedes ir haciendo cada mes. Newsletter, hacer directos si vas a hacer un lanzamiento, crear stories para un nuevo episodio de podcast que ha salido con una entrevista, vídeos en YouTube, los remix, esto te recomiendo que lo hagas en el podcast Marketing Digital, hablo sobre ello, podcasts especiales, etcétera. Entonces, así puedes ir planificando todas tus tareas. Otro punto importante, ya para ir terminando, apunto todo en la aplicación Notas. Tú puedes utilizar, hay muchas aplicaciones de estas para apuntar las cosas, pero en mi caso lo más sencillo es la aplicación Notas que me sale en mi iPhone directamente y que está sincronizado con mi Mac. Apunto todo ahí, tengo ordenado por categorías. El otro día subí un vídeo explicando cómo lo hago yo, para poner qué cosas he hecho ya, qué no, cómo lo organizo. Lo enseñé en un vídeo dentro de la comunidad de emprendedores. Lo puedes ver si te apuntas, que todo el contenido se mantiene ahí. Y buscas la aplicación Notas cuando entres en la comunidad, borjagirón.com/comunidad, y buscas el vídeo, me lo pides ahí al entrar. Oye, Borja, que has comentado el vídeo y me he apuntado solo por eso. Ahí te explico. Y entonces apuntarlo todo es fundamental.
porque luego vas a crear episodios de podcast, vas a crear un nuevo post para Instagram, vas a crear un nuevo artículo de tu blog, una nueva newsletter, y ya tienes ahí cierto contenido, ciertos titulares, ciertas ideas para no empezar de cero. Fundamental, porque es que si no, de nuevo, procrastinas, porque hay tantas cosas en tu cabeza que es muy complicado empezar por ahí de cero, con la página en blanco. Esto hay que evitarlo, apuntando cada día cositas. Ay, pues mira, me han preguntado esto, lo apunto. Ay, pues me han preguntado esto, voy a apuntar estos 3 puntos clave que he escuchado este podcast y me ha dado estas ideas, lo voy apuntando. Todo esto es fundamental, porque las tareas tienes que hacerlas pequeñitas. Grabar un episodio de podcast, yo luego lo publico, lo ordeno. Esto lo he hablado también en el podcast Productividad Máxima. Cómo lo hago y lo estructuro para ser más productivo. Pero es fundamental no decir, venga, pues voy a crear un podcast con 10 episodios y los tengo que hacer todos ahora. No, tranquilo, primero vamos apuntando todo a lo largo del día, las ideas. El martes, como ya tengo un montón de ideas, empiezo, pues venga, este episodio, voy a grabar 2 episodios. Y empiezas a grabar los episodios. Pero ya tienes esa escaleta, esos textos, eso que te va a ayudar. Y tengo aquí puesto como último, lunes. Vale, la gente está agobiada. Tenemos que tener en cuenta también cómo se comporta la gente. Los lunes va la gente a trabajar después de haber estado el fin de semana descansando. El domingo estaba yo, mañana el lunes. Mucha gente es así, no siempre emprendes. Pero la gente se agobia. Los lunes tiene un montón de emails, etcétera. Entonces, lanzar un podcast de entretenimiento a lo mejor puede estar bien un lunes. Pero un podcast más de aprender, negocio, etcétera, pues a lo mejor un lunes no es el día más adecuado. Todo esto tenemos que hacer pruebas, probarlo y conocer un poquito cómo funciona la sociedad. Creo que estos puntos te pueden ayudar a planificar mejor tus tareas y no procrastinar. Es como lo hago yo. La aplicación Notas, la aplicación Calendario, ir apuntándole todas las cosas, y con esto vas a poder planificar mejor tus tareas que has identificado como prioritarias porque generan ingresos. Únete a la comunidad de emprendedores, borjagirón.com/comunidad. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y herramientas para mejorar tu productividad, Instagram, marketing, todo lo necesario. Y en la comunidad das soporte a todo esto que creo gratuito. Así que si te gusta y quieres que siga manteniéndote, borjagirón.com/comunidad. Y si quieres seguir escuchando estos episodios, compártelos, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Tienes todos mis cursos de marketing digital en triunfacontublog.com y puedes unirte a mi newsletter privada y gratuita para recibir todos mis secretos en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado uno de mis podcasts, que esto, de nuevo, estrategia de productividad. Algunos episodios los grabo para que salgan en varios podcasts diferentes días. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque no todos escucháis todos mis podcasts, que deberíais. Chao.